Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Como ya venimos diciendo al inicio de estas sesiones, se realizan sobre la base de la lectura explicada del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrito por Alberto Terrer y por un servidor, precisamente pues en la parte que me corresponde. Estamos en la segunda parte de mi parte, la aventura experiencial, y hoy empezamos epígrafe interesantísimo que viene a continuación del epígrafe de los obstáculos y que se llama Las leyes del caos. Este epígrafe sigue muy fielmente lo establecido en un curso de milagros por el epígrafe de igual nombre, Las leyes del caos. Y sin más preámbulo, pues comenzamos la lectura y explicación de esta información. Y dice así: las leyes del caos. Una sistematización de los obstáculos a la paz que establecería el sistema del pensamiento del ego serían las 5 leyes del caos. Mediante dichas leyes caóticas, el ego establecería el tupido velo de ilusión que corre sobre la distorsionada mente del mortal autorreferente del tiempo y del espacio para perpetuar el sueño. Es decir, precisamente una de las consecuencias de el diseño limitativo que se establece en niveles superiores de la mente, en la mentalidad de ese personaje que actúa en este nivel físico material, ese diseño limitativo está caracterizado por estas leyes, según un curso de milagros, denominadas leyes caóticas, dado que no siguen, sino que son opuestas a las leyes divinas. Por eso son las leyes del caos, porque son leyes que consolidan, pese a su apariencia de validez en este mundo, la locura, la involución en que ha incurrido la mente del soñador hasta llegar a este extremo. Las leyes del caos supondrían la inversión completa de la realidad, darle completamente la vuelta a la realidad divina. Totalmente opuesto, confiriendo a los opuestos de la locura y la demencia del ego el carácter de leyes universales, por las que se regiría la aventura experiencial en este nivel físico-material. A ver, en esa involución ya el ego, la mente del soñador ya nivelizada, diría, ¿qué es lo que nos queda para completar la huida plena de vergüenza, rabia e ira? ¿Qué es lo que nos queda experimentar? Pues lo que nos quede experimentar será lo más alejado a nuestra naturaleza, lo más opuesto, lo más invertido, lo más extremo. Y de ahí resultan una serie de leyes que aquí en el mundo se han seguido fielmente. Voy a reflejar el contenido de la primera ley del caos, parafraseando la definición de la misma que establece un curso de milagros. Pues no se puede decir más con menos. Y dice así: la primera ley caótica es que la verdad es diferente para cada persona. Esto es el error perceptual. El error perceptual es que
con ese diseño limitativo en nuestra mentalidad, cada uno de los personajes que interactúan en este nivel del juego percibe de forma completamente diferente a los demás. Al igual que todos estos principios, este establece que cada cual es un ente separado, con su propia manera de pensar que le distingue de los demás. Es que sencillamente por contemplar el diseño limitativo, una ubicación espacial diferente de la de otro, ya hay una percepción diferente. Imaginaos dos gemelos. Poniendo en suspenso los factores de personalidad, poniendo en suspenso los factores genéticos y contemplando simplemente que no ocupan la misma ubicación espacial un gemelo que el otro en el desarrollo luego de su vida, ya hay una percepción diferente, porque uno está aquí y el otro está aquí. Por supuesto, el error perceptual proviene de muchas más cuestiones, pero fijaos, simplemente ya establecer que cada cual es un ente separado da un error de percepción diferencial entre unos y otros, con su propia manera de pensar que le distingue de los demás, que es consecuencia precisamente de ese diseño de separación, esa propia manera de pensar que le distingue de los demás. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, es decir, que la verdad, la que cada persona crea, es diferente de la verdad en la que creen los otros, procede de haber sistematizado la falsedad. Sistematizar la falsedad implica que no toda la falsedad tiene la misma consideración y el mismo rango, sino que hay niveles de falsedad. Hay algunas cosas que son más falsas que otras. Esta jerarquización de la falsedad, de la ilusión, es lo que le da apariencia de verosimilitud. Porque si el personaje mantuviese al mismo nivel todo lo que es falso en esta aventura experiencial, eso sería el antecedente para darse cuenta de la falsedad de todo. Pero precisamente diferenciar y pensar que hay algunas cosas más verdaderas que otras y establecer ahí una gradación polar entre lo que uno cree verdadero y por tanto preferible y lo que uno cree falso y por tanto rechazable, veis ahí ya la influencia de la creencia en el mal, esa gradación. Sencillamente, esa aplicación del diseño de mentalidad polar a estas experiencias es lo que le da apariencia de verosimilitud, legitimidad y veracidad a algunas cosas y a otras no, cuando la realidad es que son todas falsas, de origen. Este principio procede de la creencia en una jerarquía de ilusiones, de que algunas de las cuestiones del mundo, algunas de las ilusiones, son más importantes que otras, y por lo tanto más reales. Cada cual además establece esto para sí mismo, dado que cada cual se percibe como un ente separado. Estanqueidad de pensamiento, nos dice la espiritualidad que en realidad la mente está unificada, es compartida, por lo tanto no hay pensamientos privados. Sin embargo, en el diseño de separación, tú no sabes lo que está pensando el otro. Por eso cada cual establece esta jerarquía de ilusiones para sí mismo, porque se la configura internamente cada uno. Cada uno se basa en su propia escala de gradación entre lo bueno y lo malo, lo preferible y lo rechazable.
a lo bueno le da carácter de verdad y a lo malo de falsedad, cuando todo en realidad es falso. Pero ¿qué es lo que hace que tú algunas cosas del mundo las consideres buenas y otras malas, algunas verdaderas y otras falsas? Pues que para ti son preferibles y por lo tanto las valoras. Y ahí sobreviene la diferencia de valoración entre unos y otros, que proviene de ese error perceptual. No solamente es que percibimos la falsedad como realidad, no solamente es que percibimos la ilusión como la realidad, es que además cada uno percibe su propia realidad y su propia validez frente a la validez de los demás. Cada cual establece esto para sí mismo y le confiere realidad atacando lo que otro valora. Claro, consecuencia inmediata de que cada uno tenga su escala de valoración diferente de la de otro. Pues que para mí son verdad estas cosas y aquellas son falsas. Y aquellas que para mí son falsas, resulta que para ti son verdaderas. Y eso, en este mundo, no puede ser, porque completando con el resto de los elementos del diseño de vulnerabilidad, mortalidad, necesidad y escasez, pues resulta que la supervivencia se va a basar en que defiendas tu verdad frente a la de otro. Y cuando está en juego la supervivencia, dado que la identificación con este disfraz, que es el vehículo que utiliza el personaje para interactuar aquí, supone que la supervivencia del cuerpo, del disfraz, es la supervivencia de la personalidad, y siendo el cuerpo un símbolo de la necesidad y de la escasez al cual hay que estar nutriendo constantemente, no solamente físicamente, sino socialmente y psicológicamente, pues entonces una diferente valoración de lo preferible y lo rechazable con respecto a otro justifica el ataque, porque va la supervivencia en ello. Y el ataque se justifica porque los valores difieren. Y los que tienen distintos valores parecen ser diferentes y por ende enemigos. Sencillamente, con que uno valore más su propia supervivencia que la de otro en una situación de necesidad en la que la escasez determina que para que sobreviva uno tiene que apropiarse de ese elemento de supervivencia, comida, abrigo, etcétera, etcétera, pues entonces ya está. Yo valoro más mi supervivencia que la tuya y tú valoras más tu supervivencia que la mía. Y como es una cuestión de supervivencia, ataque. Para sobrevivir. El diseño de estas experiencias físico-materiales con formas que son cuerpos separados y necesitados determina irremediablemente el ataque como forma de supervivencia, o tú o yo. Y esto se basa en esa primera ley caótica de que la verdad es diferente para cada persona. Si la verdad respecto
de la supervivencia fuese tenemos que sobrevivir todos, y eso es lo prioritario, y eso fuese una verdad compartida por todos, pues la cosa cambiaba. Porque entonces ya no se produciría un ataque, sino una colaboración. Ahí se ve cuál es la profundidad de esta primera ley caótica. Pero es que mi verdad no es la tuya. Porque mi verdad no es que tengamos que sobrevivir todos, es que tengo que sobrevivir yo. Y la tuya es que tienes que sobrevivir tú. Termina de parafrasearse Un curso de milagros y continúa el texto. Con la segunda ley del caos, primera, la verdad es diferente para cada persona, vamos a irla recordando. Con la segunda ley del caos, el ego establecería que todo el mundo peca y que por tanto merece ataque y muerte. Esto deriva precisamente de la creencia en el mal. La creencia en el mal es la que determina que haya una escala de valoración en la cual hay algo rechazable. En el extremo, completamente rechazable. Por lo tanto, la escala de valoración de otro, para mí, en cuanto a mi supervivencia, tiene que significar necesariamente que el otro es malo. Con lo cual, si está en juego la supervivencia, en mi escala de gradación entre lo preferible y lo rechazable, lo bueno y lo malo, los demás que compiten conmigo en la supervivencia son lo malo. Me amenazan. Y al ser malos, pecan. Segunda ley del caos. Todo el mundo peca y por tanto todo el mundo merece ataque y muerte. Porque cuando se percibe uno como ente separado, no hay posible colaboración. En algún aspecto de tu experiencia, todos los demás son enemigos. En algún aspecto. Unos en un aspecto, otros en otro. ¿O es que el hecho de ser familia humana ha impedido tener diferencias entre sus miembros, pese a ser la unidad más consistente de agrupación en esta experiencia, la familia? ¿Eso ha impedido considerar rivalidad entre los miembros de una familia? No. ¿Por qué? Porque en algún aspecto compiten contigo, con tu supervivencia, o bien física, o bien social, grupal. Y entonces tú lo sitúas en la parte rechazable de tu escala, en la parte de los malos, en algún aspecto. Y por lo tanto, una vez superada la corrección de la norma de convivencia grupal que asciende a nivel consciente, en el nivel inconsciente queda que ellos también son malos, pecan y merecen ataque y muerte. Y fijaos que incluso en la unidad de agrupación básica de la experiencia humana, que es la familia, hay ataque y muerte. Incluso allí. ¿Cómo no lo iba a haber en otras unidades de agrupación? Tribal, nacional, ideológica, racial, referente a cualquier condición. Por lo tanto, primera, la verdad es diferente para cada persona, error perceptual. Segunda, todo el mundo peca y por lo tanto merece ataque y muerte. Este eje central, esta segunda, este eje central del sistema de pensamiento del ego provendría del momento en que la confusión del hijo soñador
tras la involución causada por la disociación mental, esa nivelización cada vez más limitada, hubiera dado carta de naturaleza a la separación, surgiendo la creencia en el pecado, la creencia en el mal. La creencia en el pecado es la creencia en el mal. Si hay mal, hay pecado. Si hay pecado, hay pecador. ¿Quién es el pecador? Todo el que compite conmigo. Todos, por lo tanto, en algún aspecto, desde mi punto de vista, pecan y merecen ataque y muerte. Ahora mismo, con la corrección de la norma de convivencia de la civilización, eso pasa a un plano inconsciente. Pero, ¿por qué se dice que todos tenemos la bestia interna? ¿Y por qué se siguen viendo ataques, incluso letales, entre miembros de la misma familia? O entre parejas. Nuestro mundo, bajo el influjo de la idea de la competencia porque aquí hay que sobrevivir. Y entonces, la mezcla entre diseño de supervivencia, escasez, necesidad, vulnerabilidad, necesidad de nutrición energética para sostener el disfraz, etcétera, etcétera. Esa combinación de la necesidad y la creencia en el mal conlleva inevitablemente la idea de la competencia. Tengo que sobrevivir yo solito, porque yo tengo mi experiencia aquí solito con mi cuerpo. Y como creo que hay mal, los que me disputan mi supervivencia son malos. Y de ahí surge la idea de la competencia. Hay que competir por los recursos. Si fuesen buenos, podríamos colaborar. Pero la creencia en el mal, arraigadísima, sobre todo en estadios muy involucionados, previos a la evolución, que ha habido evolución, evidentemente, pues en estadios muy involucionados, previos a la evolución, conlleva que no hay posibilidad de cooperación, que solo hay competencia. Nuestro mundo, bajo el influjo de la idea de la competencia, se organiza en grupos de actuación. Agrupaciones de todo tipo, de toda índole, correspondientes a muy variados aspectos. Se agrupan los de una raza frente a los de otra, los de una tribu frente a los de otra, los de una ideología frente a los de otra, los que les gusta una cosa frente a los que les gusta la otra. Si hoy en día lo vemos, hay agrupaciones de todo tipo. Y siempre dentro de una agrupación surge una especie de camaradería que se refuerza considerando competente a otra agrupación. Incluso luego, a nivel individual, los miembros de cualquier agrupación pues se consideran a sí mismos competentes entre sí en otros aspectos. Se pueden aliar en algunos aspectos y pueden ser directamente competentes y enemigos en otros. Nuestro mundo, bajo el influjo de la idea de la competencia, se organiza en grupos de actuación que deben prevalecer sobre los demás. Tu grupo debe prevalecer sobre el otro grupo. Al igual que finalmente tú tienes que prevalecer sobre cualquier otro para sostener tu propia supervivencia individual. Depende del aspecto considerado. La forma en que dicha prevalencia de unos grupos sobre otros puede establecerse es sencilla. Los otros son, partiendo de la mentalidad polar, de la creencia en el mal que establece la escala de gradación entre lo preferible y lo rechazable, a partir de ahí, los que no son los tuyos, son los otros, son diferentes, son peores, son malos y merecen castigo por ello.
porque nos compiten en nuestra supervivencia, no solo física o fisiológica, sino social. Lo cual justifica nuestra condenación y ataque, para poder dejar en su sitio que nuestras ideas, diferentes de las suyas, son mejores. Jerarquía de ilusiones. La verdad es diferente para cada persona. Y por tanto, nuestras ideas son dignas de protección, hasta sus últimas consecuencias, incluyendo la extinción de los opositores. Pero no sigue habiendo muertos cuando hay una final deportiva, por ejemplo, entre dos equipos de fútbol, entre sus hinchas enfebrecidos. Pues no sigue habiendo muertos por una cuestión ideológica tan banal como una competición deportiva. La verdad es diferente para cada persona. Todo el mundo peca, por lo tanto, todos merecen ataque y muerte. 1, 2, vamos a ver la tercera. La tercera ley del caos sería una consecuencia directa de la segunda. Si todo el mundo peca y todo el mundo merece ataque y muerte, esto se proyecta y se mitifica un Dios malo y castigador. Nuestro concepto de Dios no se libra de la proyección de nuestra creencia en el mal. La mitificación de un Dios malo y castigador. Pues hasta Jesús de Nazaret, las religiones evolutivas mayormente tenían a los dioses o al dios de turno conceptuado como malo y castigador, atribuyéndole una justicia cruel y vengativa, teniendo que realizar sacrificios para contentarle, no pudiendo desairarle bajo ningún concepto, porque eso significaría la tragedia para el grupo entero. Véase, si no, al extremo al que se llega con la Santa Inquisición, que tiene que ir quemando literalmente las impurezas. Al establecer la atribución al castigo del carácter de condición necesaria para la reparación de la culpa, malo, culpable, culpable, condenable, condenable. ¿Cómo se repara eso? Con el castigo. Al establecer la atribución al castigo del carácter de condición necesaria para la reparación de la culpa, justificaría la mitificación de un Dios implacable. Si todo el mundo peca y merece ataque y muerte, ¿quién es el primero que va a impartir esa ley caótica en el mundo? Dios. Dios. Pecadores todos. Pecado mortal. Al infierno a quemarse para siempre. Al establecer la atribución al castigo del carácter de condición necesaria para la reparación de la culpa, justificaría la mitificación de un Dios implacable, que podría incluso permitir el sacrificio de su propio Hijo en la cruz para purificar los pecados originales del resto de sus criaturas. De esta forma, el ego cerraría toda esperanza de salvación a la tortuosa mente del hijo fragmentario material. Es decir, desde otros niveles se ha establecido un diseño en el que no hay posibilidad de esperanza de salvación, no hay vuelta atrás. Por eso, según surge la primera disociación que genera la subrealidad espaciotemporal, el sueño,
el Padre, conocedor de las infinitas potencialidades de lo que podría ocurrir, estableció inmediatamente la respuesta. Hay que ayudar a vuestros hermanos soñadores, porque tal como va la cosa, yo veo que no salen de ahí. Hemos recibido últimamente una información increíblemente lúcida que hasta antes no se había afirmado con esta rotundidad, y es la de que Dios no conoce el futuro. Siempre se ha dicho que Dios era omnisciente y eso abarcaba el futuro. Y nos dice la información moderna, lo que conoce Dios son las infinitas posibilidades, líneas de posibilidad según las decisiones que podáis tomar hasta el infinito. Pero por el principio del libre albedrío al cual Dios se sujeta él mismo, limitándose, por el principio del libre albedrío y su validez y aplicación universal a toda realidad, al cual se sujeta él mismo por su propia voluntad y se autolimita al libre albedrío, no conoce qué vamos a decidir. Sí sabe todo lo que puede ocurrir en función de nuestro encadenamiento de decisiones, porque su mente es infinita, pero no sabe lo que vamos a decidir. Esto aparece, yo lo he visto por primera vez, expresado con esta rotundidad, en Tobías, canalizado por Geoffrey Hopper. Y tiene su lógica, porque el libre albedrío es el basamento fundamental de toda la realidad divina. Se basa en el paradigma del amor infinito. La naturaleza de el ser primigenio. Por eso, el Padre no es que conozca lo que va a ocurrir, porque depende del libre albedrío del Hijo y lo que decida en cada momento, sino que conoce toda la potencialidad de posibilidades de lo que puede ocurrir en función de lo que vaya eligiendo el Hijo. Pero no sabe lo que va a elegir el Hijo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es la idea que se ha recibido muy últimamente. De esta forma el ego cerraría toda esperanza de salvación a la tortuosa mente del hijo fragmentario material. ¿Qué esperanza queda si la única posibilidad de salvación es también un Dios malo y castigador, justiciero y vengativo? Acabáramos. Aquí el mecanismo de la proyección impuesto por el ego, es decir, hay creencia en el mal, es la generadora del diseño de la mentalidad polar, y aquí la operativa de la mente que acompaña, es otro elemento del diseño, es el de la proyección inconsciente, percepción consciente de lo que has proyectado. No sabes que lo has proyectado tú, pero estás percibiendo lo que inconscientemente has proyectado. Has proyectado inconscientemente la idea del mal y conscientemente percibes mal en el mundo. Y la pantalla de tu percepción incluye un marco de referencia conceptual de lo que es Dios. Siempre hemos tenido un marco de referencia conceptual cósmico. Siempre, por muy burdo que fuese. Y hasta que llegó Jesús y reveló la naturaleza amorosa del Padre, siempre hemos pensado que Dios era el concepto de Dios que tuviese cada uno, justiciero, castigador, cruel. Al final malo.
Aquí el mecanismo de la proyección impuesto por el ego jugaría un papel fundamental para dar el golpe de gracia a la cordura del mortal del tiempo y del espacio. ¿Cómo funciona la mente? Se reserva una fasecita consciente, la mentecita material, para desenvolverse aquí, que llega en blanco para poder llenarse de la referencia externa del mundo y de todas estas leyes, y se deja el resto de la mente como inconsciente. Y eso permite el juego de la proyección, porque la proyección desaparece con la consciencia. Por eso, el mecanismo de la proyección, esa operativa de la mentecita material aquí, otro elemento más de diseño, de limitación de la mentalidad que tenemos para jugar aquí, establece un papel fundamental para dar el golpe de gracia a la cordura del mortal del tiempo y del espacio. Esto del mortal del tiempo y del espacio es una expresión del libro de Urantia. Somos nosotros, los humanos. Los humanos, en fin, seres vivos físico-materiales. En este caso, pues, nosotros. Cerrándole toda esperanza de salvación. Claro, es que si Dios también es así, entonces solo estoy yo frente a todo. Me tengo que defender de todo, incluso de Dios. No hay salvación, porque además Dios lo sabe todo. Y fijaos, al primer pecado mortal que cometo, que no me alcance la muerte, porque me voy a quemar para siempre en el infierno. Pues esto hasta hace 30 años estaba vigente. De 30 años para acá ya se volvió insostenible, incluso en organizaciones tradicionalistas. Ya se volvió insostenible y ya se dijo que no, en fin, que era retórico. Bueno. Cerrándole el ego en un nivel superior planificador a la mentecita material del personaje fragmentario, cerrándole toda esperanza de salvación al prefabricar una imagen del Padre Universal opuesta completamente a su naturaleza amorosa. De esta forma, la personalidad oscura, ese rol de personalidad con el que el hijo fragmentario material se identifica en estas experiencias completamente, pero también a nivel de planificación, por niveles. La personalidad oscura, esa que todos los que estamos aquí tenemos como identificación, podría aparecer como la última esperanza autónoma para el hijo fragmentario. Lo explica muy bien un curso de milagros. El ego finalmente, ante la inquisición de el hijo fragmentario, y entonces, ¿quién me va a salvar? ¿Quién me va a hacer sobrevivir? El ego contesta, yo. Pero tienes que hacerme caso y escuchar las leyes que establezco para que sobrevivas, que son estas leyes del caos. De esta forma, la personalidad oscura podría aparecer como la última esperanza autónoma para el hijo fragmentario, a quien contestaría su última pregunta: ¿qué esperanza hay entonces de salvación? La esperanza soy yo, solamente puedes fiarte de mí, nadie más apostará por ti, tendrás que defenderte de todo y de todos, desconfiando incluso del que pretende haberte creado, quien en su altanería y distancia permite que sufras en extremo, no siendo sensible a tu fragilidad y teniéndote preparado un castigo especial a tu traición y pecaminosidad. En un librito que tiene publicado Ramta, que se llama
Gandalf sobre el puente o algo así. En referencia al Señor de los Anillos, a lo que ocurre cuando Gandalf pues se enfrenta a este demonio del fuego en ese puente. No recuerdo ahora mismo muy bien la orden de ser que era el demonio del fuego. Pero a propósito del Señor de los Anillos, Ramtha dice que es una de las obras más profundas desde el punto de vista espiritual que se ha escrito. De ahí que se presuma de alguna forma o bien el carácter iniciático expreso de John Ronald Reuel Tolkien, o bien que sencillamente, pues cuando escribió El Señor de los Anillos estuvo tremendamente inspirado. Y fijaos, si recordáis la escena en la que están esas dos personalidades que concurren en Gollum, Sméagol, que es el hobbit inicial, que cuando encuentra el anillo se corrompe de tal forma, se identifica con el mal, con Sauron, hoy sí me acuerdo, de tal forma que se convierte en Gollum. Y entonces hay una escena en la tercera parte en la que Sméagol y Gollum tienen una conversación. Es decir, las dos personalidades, como Jekyll y Hyde, producto de esa esquizofrenia, conversan. Y llega un momento en que Sméagol le dice: ¿y quién nos va a salvar? Y le dice Gollum: no va a ser el amo, no va a ser el amo Frodo, voy a ser yo. El amo Frodo lo que quiere es arrebatarte el anillo y que no vuelvas a poder disponer de él, y ese tesoro es nuestro. Y no puedes hacer caso de nadie más que de mí. Pues eso es lo que el ego le contesta inconscientemente al hijo fragmentario material. Eso es lo que la parte enloquecida de nosotros y oscura nos contesta cuando nosotros decimos: ¿y quién me queda? ¿Qué esperanza me queda de salvación? Si no hay ninguna. Y la parte oscura de nosotros con la que estamos identificados, el ego, nuestro Gollum, nos dice: yo te voy a salvar, pero tienes que seguir todas estas leyes, que son las leyes del mundo. Si no, no vas a poder sobrevivir. Una vez que el ego se hubiera postulado como único defensor del ser mortal material, tras la mitificación de un Dios justiciero y castigador, impondría al decisor, al personaje, a la última muñequita de Matrioska, impondría considerar a todos los demás seres como enemigos y promulgaría su cuarta ley del caos, por la cual otorga valor solamente a aquello de lo que se obtiene por apropiación. Primera, vamos a ir recordando todas las leyes para tenerlas en mente. La verdad es diferente para cada persona. Segunda, todo el mundo peca, por lo tanto, todo el mundo merece ataque y muerte. Tercera, Dios mismo es justiciero y castigador. Cuarta, como consecuencia de esta conversación inconsciente con el ego, tienes que seguir esas tres leyes del caos y sobre todo esta cuarta. Todos son enemigos y por lo tanto tienes que apropiarte de lo que tienen para poder sobrevivir, porque si no, no lo vas a conseguir. Y promulgaría su cuarta ley del caos, por la cual otorga valor solamente a aquello de lo que se obtiene por apropiación. Pues los enemigos pretenderían arrebatarte aquello que es tuyo. Y tu respuesta no podría ser otra que la de atacar primero para evitarlo.
se pasa de la defensa al ataque. Ambas son un ataque, en realidad, solo que en esta experiencia una es un ataque pasivo y otra es un ataque activo. Se pasa al ataque activo. Es decir, ataco yo primero para sobrevivir, porque está plenamente justificado. No hay esperanza. Nadie me puede salvar. Lo tengo que hacer yo. Tú como Gollum, tú como el ego. Con lo cual, está justificado atacar el primero. Y la historia de la humanidad ha sido la historia de las conquistas. Porque si no conquistabas, te conquistaban a ti. Y esta es la cuarta ley. Pues los enemigos pretenderían arrebatarte aquello que es tuyo y tu respuesta no podría ser otra que la de atacar primero para evitarlo. Y obtener todo aquello que ellos esconden y que te pertenece para poder sobrevivir. Así, por esta cuarta ley, el ego transferiría la proyección de su culpa que hubiera previamente realizado sobre Dios. Dios es malo, proyectando su propia culpa debido a la creencia en el mal instalada en su mente. Se transferiría a todos los demás seres vivientes. Y esta dinámica conjunta de las antecedentes leyes del caos, enumerémoslas otra vez. La verdad es diferente para cada persona. Todo el mundo peca y por lo tanto merece ataque y muerte. Dios es malo, justiciero, castigador y vengativo. Y la única forma de sobrevivir es apropiarte de todo lo que puedas obtener. Y esta dinámica conjunta de las antecedentes leyes del caos le permitiría al ego establecer su modus operandi en la aventura experiencial, susurrado al oído subconsciente del fragmento material una y otra vez. Somos diferentes y por tanto extraños. En un mundo escaso en el que se necesita sobrevivir, ante la evidente indiferencia y distancia de un Dios al que no le importamos, apresúrate para defender lo tuyo y obtener todo lo que puedas, pues si no te apropias tú de ello, lo harán los demás, que, por tanto, se convierten en tus competidores y enemigos. Y esto es razón válida y legítima, suficiente, para que hagas lo que sea necesario en tu favor. Y entonces se justifica y se institucionaliza el ataque. Se institucionaliza. Por eso es una ley. Por eso dice el curso que a este mundo se viene a matar y a morir. Con esta cuarta ley aflora en toda su magnitud la tremenda confusión de la mente fragmentaria de la última muñeca de Matrioska, nosotros, quien totalmente enfervorecida asimila la normalidad de la oposición y del ataque como forma de desenvolverse en la aventura experiencial. Aquí, ¿qué es lo normal? Atacar, pega primero, roba antes de que te roben a ti, pisa para evitar que te pisen. Y aunque pudiera parecer exagerada esta visión para un occidental de nuestros días, una breve reflexión sobre las relaciones humanas, personales, familiares, civiles e internacionales, una breve reflexión para ver lo que hay de fondo tras la normalidad de la convivencia. Una breve reflexión. Basta para descubrir, una vez trascendida la artificiosa corrección de nuestras formas civilizadas, ¿cuál es el sustrato último de egoísmo, distancia y altanería que subyace tras todas
esas relaciones. Estas leyes explican el mundo tal como es. Y sí, efectivamente, hay cooperación, y sí, hay compasión, y sí, hay solidaridad, y sí, hay evolución, pero gracias a las ayudas, porque nosotros nos habíamos encerrado en una celda y habíamos tirado las llaves al mar. La quinta ley del caos, una vez afirmado el contenido de las 4 primeras, requeriría conocer qué es aquello que el ego te señala que debes obtener de los demás. Cuarta ley, tienes que obtener todo por apropiación de los demás. ¿Pero qué es eso que debes obtener? En palabras del curso, vamos a volver a parafrasear el inmejorable texto del curso en este punto, de un curso de milagros. Y ahora queda una vaga pregunta por contestar que aún no ha sido explicada. ¿Qué es esa cosa tan preciada? Esa perla de inestimable valor. Ese tesoro oculto, mi tesoro, que con justa indignación debe arrebatársele a éste, el más pérfido y astuto de los enemigos, cualquiera de tus hermanos, incluso en tu familia. Debe de ser lo que siempre has anhelado, pero nunca hallaste. Y ahora entiendes la razón de que nunca lo encontraras. Este enemigo, cualquiera de tus hermanos, en algún aspecto, te lo había arrebatado y lo ocultó donde jamás se te habría ocurrido buscar. Lo ocultó en su cuerpo, haciendo que éste sirviese de refugio para su culpabilidad, de escondrijo de lo que es tuyo. Ahora su cuerpo se tiene que destruir y sacrificar para que tú puedas tener lo que te pertenece. La traición que él, tu hermano, pérfido rival que esconde lo que es tuyo, la traición que él ha cometido exige su muerte para que tú puedas vivir, y así solo atacas en defensa propia. El texto de Un Curso de Milagros no explica directamente, no menciona expresamente qué es eso, sin lo cual no puedes sobrevivir, en este parafraseo que estamos haciendo. Pero lo vamos a adelantar en aras de la comprensión. En la realidad divina, originaria, la filiación se caracteriza por su unidad. Más allá, por su unicidad. Es una única cosa, lo cual irremediablemente es causa de la igualdad perfecta entre todos los miembros de la filiación. ¿Qué es lo opuesto a la igualdad? La desigualdad. ¿Y cómo se conceptúa la desigualdad? En que unos son mejores que otros. Aquí, en el entorno opuesto al real. Más especiales. El especialismo. Yo soy mejor que tú. Desde el momento en el que sospechen que tú eres mejor que yo, tú eres mi enemigo y te tengo que destruir para preservar mi especialismo. Porque ese es el resumen conceptual de mi única posibilidad de supervivencia. Seguimos parafraseando. Pero, ¿qué es eso que deseas que exige la muerte de tu hermano?
¿Qué es eso que deseas que exige su muerte? ¿Cómo puedes estar seguro de que tu ataque asesino está justificado, a menos que sepas cuál es su propósito? Aquí es donde el último principio del caos, la última ley, la quinta, acude en tu auxilio. Este principio alega que hay un sustituto para el amor. Esta es la magia que curará todo tu dolor. El elemento que falta que curaría tu locura. Esa es la razón de que tengas que atacar. He aquí lo que hace que tu venganza esté justificada. He aquí revelado el regalo secreto del ego, arrancado del cuerpo de tu hermano, donde se había ocultado, con malicia y con odio, hacia aquel a quien verdaderamente le pertenece. Pensad en el anillo, pensad en Frodo, en Sméagol y en Gollum. Él te quiere privar de ese ingrediente secreto. Tu hermano te quiere privar de ese ingrediente secreto que le daría significado a tu vida. Soy mejor. Soy mejor. Mentalidad polar. Lo preferible y lo rechazable, lo bueno y lo malo. Soy mejor. El sustituto del amor, el odio, que produce el sentimiento de especialismo en uno, que considera ya como enemigos atacables a todos los demás. El sustituto del amor, nacido de vuestra mutua enemistad, tiene que ser la salvación. El odio está justificado y no tiene sustitutos, pues solo hay uno. Y así, el propósito de todas tus relaciones es apropiarte del especialismo de tu hermano, porque compite contigo en tu supervivencia y justifica el odio. Y convertirte en su dueño. Mas nunca podrás poseerlo del todo, sigue diciendo un curso de milagros. Y tu hermano jamás cesará de atacarte por lo que le robaste. Y la venganza de Dios contra vosotros dos tampoco cesará. Pues en su locura, la de Dios, la del concepto de Dios, que es consecuencia de estas leyes en el implante de diseño limitativo en tu mentalidad, pues en su locura, Dios, Él tiene también que poseer ese sustituto del amor y destruiros a ambos. Porque si tú piensas que tu hermano no puede ser mejor que tú y que si compite contigo en ello merece odio, ataque y muerte, pues lo mismo va a hacer Dios contigo. No puedes librarte de un Dios justiciero y cruel que está celoso de ti. Los celos. Los celos. Los celos en el sentido de la envidia. No puede haber nadie mejor que yo. Quinta ley del caos. Las leyes del caos establecen la locura y demencia del rol de personalidad oscura con que se hubiese identificado el hijo soñador, en la piel de sus múltiples experiencias ilusorias fragmentarias, en todos los fragmentos que deposita en la pantalla del espacio-tiempo, nivel físico-material. Establecen un orden caótico, opuesto al real, en el que la ilusión de las formas ocultaría los verdaderos contenidos que encierran la ilusión de las formas. Aquí se ha institucionalizado las leyes del caos de forma que son lo respetable,
lo legítimo, justifican el empleo del poder y de la fuerza. Esa ilusión de la forma institucionalizada oculta los verdaderos contenidos que encierran las leyes del caos. Nos parece normal porque todo el mundo lo acepta y está en las leyes y en los códigos. No, pero si esto se ha hecho toda la vida, si es costumbre y tradición, masacrar, esclavizar, violar, eh, explotar hasta la saciedad al resto de los seres vivos y el medio ambiente. Si esto es lo que se ha hecho siempre. La ilusión de las formas ocultaría los verdaderos contenidos que encierran. Normalizarían el contenido real de esas leyes caóticas. Aquí están normalizadas, sistematizando una inversión de las leyes divinas del amor, completamente opuesta. Y aquí se acepta. Nos tiene que venir alguien a decir que es una locura, que vuestras leyes, vuestro mundo, es una locura, por mucho que estén disfrazadas de códigos con letras de oro, es una locura. Y de tradiciones milenarias y de convenciones sociales y de... Es una locura. De hecho, el velo del verdadero contenido de dichas leyes caóticas, el velo, te impide ver que el contenido es inaceptable, porque está normalizado en el mundo. Yo creo que ahora mismo con lo que más se ve, porque en el resto pues ha habido ya una evolución, y efectivamente, pues bueno, ahí surgen las declaraciones de los derechos humanos y todas estas cuestiones que son consecuencia de la actualización de ideales elevados potenciales que se han realizado en la mente colectiva de la humanidad y ha dado lugar a que se pongan de manifiesto en la experiencia. Por lo tanto, ahora la civilización ha superado pues muchas de las cuestiones, esclavitud, en fin, racismo, xenofobia, se van superando. Pero donde más se ve ahora mismo, donde más se ve es en la cuestión del animalismo. ¿Qué ocurre? Pero si es lo que se hace, que hay que consumir proteína animal, que es buena. Se normaliza completamente el drama, el auténtico drama para miles de millones de seres vivos sintientes, cuya angustia es indescriptible al sufrir esas condiciones que les deparamos. Ahí ahora mismo, hoy en día, se ve claramente que la ilusión de las formas oculta los verdaderos contenidos que encierran. De hecho, el velo del verdadero contenido de dichas leyes caóticas, el velo es la normalización. Está normalizado, pero si esto es lo que se hace, pero si esto es lo de siempre, pues estamos, en fin, como en el animalismo sería, estamos en la cumbre de la, ¿cómo se dice? La cadena de alimentación, en fin, esto es normal, y unos se comen a otros, y entonces nosotros, pues igual, entonces no sirve de nada el que tú seas inteligente y tengas consciencia, ¿no? Pero ¿te has dado cuenta del contenido que tiene esto sobre otros seres vivos, sintientes, por no decir desde el punto de vista de la iniciación en la espiritualidad, de otras conciencias fragmentarias aquí manifestándose? No, bueno, pues no lo vemos, no lo vemos. Con esto que nadie se sienta culpable, simplemente que tome conciencia, nada más. Expanda su conciencia. Nada más, porque a partir de ahí ya luego se empezarán a producir determinados ajustes internos. Y esto es la espiritualidad. Y no es un camino de rosas de halago. Es que nuestro mundo es opuesto a la realidad. Y hay que asumirlo. Y hay que asumirlo en las cuestiones prácticas que tenemos normalizadas
y que ocultan los verdaderos contenidos de oscuridad. Y hay que darse cuenta de ello. De hecho, el velo del verdadero contenido de dichas leyes caóticas se encontraría en la atracción por la forma que adoptan. Me atrae la forma. Está aceptado, es costumbre, es tradición, es uso social, es... Y entonces lo hago como todo el grupo y así pertenezco, me atrae la forma. El velo del verdadero contenido de dichas leyes caóticas se encontraría en la atracción por la forma que adoptan para una psiquis basada en la pérdida, la debilidad, el miedo y la escasez. Si yo creo que tengo que sobrevivir y depende de la supervivencia de mi cuerpo, todo está justificado. Me atrae que esté formalizado, además, que yo tengo que sobrevivir. Sobre cualquier otro, me atrae que esté formalizado. Porque así me da seguridad de que todo está justificado lo que hago. Y ese contraste interno que surge y te dice, lo ocultas. ¿Por qué? Porque el mundo dice que siempre ha sido así. Ya está, ocultado. Repetimos por última vez y terminamos. De hecho, el velo del verdadero contenido de dichas leyes caóticas se encontraría en la atracción por la forma que adoptan para una psiquis basada en la pérdida, la debilidad, el miedo y la escasez, impidiendo que se aprecie, que se tome conciencia, que se dé uno cuenta, que configuran un completo sistema de ataque para el que fervientemente las sigue. Vuelvo a transcribir en este punto la potente redacción del curso, de un curso de milagros. ¿Cómo es posible que algunas formas de asesinato no signifiquen muerte? ¿Puede acaso un ataque, sea cual sea la forma en que se manifieste, ser amor? ¿Qué forma de condena podría ser una bendición? ¿Quién puede incapacitar a su Salvador y hallar la salvación? Tu hermano siempre es tu Salvador, porque es el que te permite darte cuenta e integrar en la aplicación práctica cuál es tu naturaleza real. Eso es una máxima de la espiritualidad aplicada. Tu hermano es tu Salvador. ¿Quién puede incapacitar a su Salvador y hallar la salvación? No dejes que la forma que adopta el ataque contra tu hermano te engañe. No puedes intentar herirlo y al mismo tiempo salvarte. ¿Quién puede estar a salvo del ataque atacándose a sí mismo? Porque además, todo ataque que en esta ilusión piensas que estás perpetrando contra un tercero ajeno a ti, al ser una ilusión de separación y en realidad haber una unidad, todo ataque que crees que infliges fuera de ti, en realidad el damnificado estás siendo tú. ¿Quién puede estar a salvo del ataque atacándose a sí mismo? ¿Cómo iba a importar la forma en que se manifiesta esta locura? Es un juicio que se derrota a sí mismo, al condenar lo que afirma querer salvar. Es una locura de inversión. No te dejes engañar cuando la locura adopte una forma que a ti te parece hermosa. Lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo. Por mucho que te atraiga esa fórmula y esté institucionalizada y normalizada y reflejada en todos los usos, costumbres, tradiciones y códigos, por mucho que eso ocurra, lo que está empeñado en destruirte no es tu amigo. Sostienes, sigue diciendo el curso,
y piensas que es verdad, que no crees en estas leyes insensatas, yo no creo en todo esto, ni que tus acciones están basadas en ellas. Yo soy muy bueno. Yo no creo en todo esto. ¿Para qué me cuenta un curso de milagros lo de las leyes del caos? Yo no soy así. Sostienes que no crees en estas leyes insensatas ni que tus acciones están basadas en ellas. Pues cuando examinas de cerca lo que postulan, ves que no se puede creer en ellas. Y dice Jesús en primera persona, en segunda persona, hermano, crees en ellas. No te confundas. No te engañes. No te confundas con las formas. Lo relevante es el contenido que subyace. Y el contenido que subyace ante todas esas leyes del mundo es la oscuridad. Hermano, crees en ellas. Pues de no ser así, ¿cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? Da igual que esté institucionalizado, da igual que esté normativizado, da igual que forme parte del uso y tradición desde tiempos inmemoriales, da igual que forme parte de tu cultura religiosa, da igual. ¿Cómo podrías percibir la forma que adoptan con semejante contenido? Si es que la forma no importa y el contenido es lo relevante. ¿Podría acaso ser sostenible cualquiera de las formas que adoptan? Sin embargo, crees en ellas debido a la forma que adoptan y no adviertes el contenido. El contenido nunca cambia. ¿Puedes acaso darle vida a un esqueleto pintando sus labios de color rosado, vistiéndolo de punta en blanco, acariciándolo y mimándolo? ¿Y puede acaso satisfacerte la ilusión de que está vivo? Bien, pues aquí acaba este epígrafe, Las leyes del caos, que refleja ese extraordinario contenido maravillosamente expuesto por un curso de milagros de cómo funciona este mundo, de que estamos velados por la forma que está aceptada y no nos damos cuenta conscientemente de que el contenido es la oscuridad. Por lo tanto, aquí se queda la sesión de hoy. En la siguiente veremos el objeto de una de estas leyes del caos, el especialismo, pero por hoy aquí lo dejamos. Prospector.